Estamos con un ícono de la música, no solo para grandes, sino también para muchísimos jóvenes. Un gran ejemplo, y hablo nada más y nada menos que de Julio Cáceres, quien ha conformado el grupo Los de Maguaré, ya muy reconocido aquí en Corrientes y también en el ámbito nacional, y se ha ido más allá del país. Así que en esta sección Celebridades al Volante vamos a compartir con Julio distintas preguntas y vamos a recorrer juntos su vida, su música y también, ¿por qué no?, un poco de cómo lo vemos a él relacionado con el tema de los vehículos. ¿Qué te parece si arrancamos, Julio? Sí, como no, con gusto. Compadre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere de su... Estamos para el periódico del automotor La Guía TV con Julio Cáceres y vamos a arrancar nuestra entrevista como lo hacemos habitualmente con todas las personalidades que hemos tenido el gusto de poder compartir. Y te voy a preguntar, Julio, en principio, ¿a qué edad aprendiste a manejar? Bueno, gracias, Evelyn, por esta conversación. Bueno, yo aprendí a manejar más o menos a los 13, 14 años. Me acuerdo que vivía en Mercedes, entonces tenía un tío que tenía un taller mecánico y una estación de servicio. Y allí manejé el Rambler modelo 62, que fue el primer coche que manejé. Un poco con la anuencia de mi tía y un poco así de caradura. Así que allí empezó mi trayecto. Después manejé distintos vehículos, siempre en la rama de los utilitarios. Manejé el Jeep, manejé una camioneta Gladiator, me acuerdo que era bastante... ¿Pasado por todo, entonces? Sí, bastante, sí. Bueno, finalmente terminé en el Torino. Pero bueno, todo por relación así, sin tener todavía vehículo propio, y sin haber conformado todavía el grupo Imaguaré. Y bueno, y justamente a eso iba, ¿no? Hoy por hoy, ¿en qué vehículo se trasladan los de Imaguaré? Bueno, los de Imaguaré en este momento nos trasladamos con una Mercedes-Benz, que es una combi de creo que 19 asientos, porque somos muchos en el grupo y a veces llevamos gente que trabaja en la técnica, gente que trabaja en la danza, bueno, distintos, aparte de los músicos, digamos, propiamente dicho. Así que ese es el vehículo en el que nos trasladamos ahora. Pero arrancamos allá por el año 77, cuando nos vinimos, el grupo Imaguaré se formó en el año 77. Y para conformar el grupo nos vinimos nosotros vivíamos en Mercedes, con el gringo Sheridan. Y nos vinimos a Corrientes porque decidimos que desde aquí teníamos que iniciar nuestra tarea artística y así lo hicimos. Empezamos trabajando, recuerdo que nuestros primeros recitales fueron en el aula magna de la universidad, porque tuvimos un contacto así de amigos con un señor Roteta que era encargado de la parte noticiero del Canal 13. Nosotros vivíamos en el barrio Canal 13, allá en el fondo, cerca de yendo hacia Molina Punta, enfrente al canal. Y allí, bueno, nos hicimos amigos y Roteta, su esposa, trabajaba en la universidad. Y de esa manera hicimos el contacto con la extensión universitaria, Adela Ferris, me acuerdo, la señora en aquella época, y bueno, y conseguimos que nos permitieran estar en el aula magna. Y allí empezaron nuestros recitales. Y bueno, nosotros vinimos el día del cumpleaños del grupo, es el 5 de julio, porque el 5 de julio es el día del cumpleaños de Mercedes, en nuestro pueblo de Mercedes. Nosotros habíamos venido de Mercedes a Corrientes para iniciar nuestras actividades artísticas y bueno, allí todos los 5 de julio se hace, hasta actualmente se sigue haciendo. Hay un centro de residentes Payubre que nuclea a los mercedeños que están aquí por distintas razones, ya sea de trabajo o de estudio, viviendo en la capital.
Y esa gente, con ellos, con esos amigos, nos reunimos ese 5 de julio del año 77 y le comentamos que habíamos venido a Corrientes para formar un grupo. Bueno, ellos se entusiasmaron mucho con la idea y nos llevaron a hacer el primer programa, que fue Pampa y Cielo en LT7, ¿cómo es? En la radio, ¿cómo es? En la radio de Corrientes, y allí empezó por eso nosotros celebramos todos los 5 de julio nuestro cumpleaños, que coincide con el cumpleaños de nuestro pueblo. Esa es la historia. Pero para el mes de agosto, cuando se hace la pesca del dorado, nosotros actuamos en distintas actividades que se hacían en la fiesta, el festival, después habían fiestas en la hostería, con mucha suerte, de tal forma que con esas actuaciones nos compramos el primer vehículo, que fue una estanciera. Ah, bien. Una estanciera fue nuestro primer vehículo como grupo Imaguaré. Bueno, después pasó el tiempo, bueno, yo me compré un Falcon, primero un Falcon, después un Falcon rural, finalmente terminamos comprando una Traffic, hasta que desembocamos en la Master, bueno, y ahora estamos viajando en la Mercedes. Bueno, y tocó también un poco los orígenes de los de Imaguaré, pero vayamos un poquito más atrás. ¿Cómo empezó su gusto, ese cariño, ¿no?, por la música? Porque más allá de hacerlo, de tocar, hay un cierto amor hacia la música. ¿Cómo nace eso? Bueno, yo suelo tener un versito que dice: mi abuelo era guitarrero, mi padre sabía versear, y en mi casa una guitarra nunca estuvo por estar. O sea que en mi casa había una guitarra siempre, y bueno, y siempre había alguien que tocaba la guitarra, que cantaba, y de esa forma yo desde muy pequeño fui escuchando esos sonidos, así que me fui enamorando de todo eso. Y después mi abuelo me fue enseñando. Mi abuelo le gustaba cantar, cantaba cosas antiguas, estilo, milongas, rasguido, le decía él, unos versos muy largos que él tenía para cantar, y eso a mí me fue entusiasmando muchísimo. Y el abuelo me enseñó los primeros acordes, y después un hermano que tenía mayor me inició en el canto chamamecero y empezamos a cantar a dúo. Bueno, todo eso cuando yo tenía pocos años, habré tenido, qué sé yo, no sé, 9, 10 años, ¿viste? Desde muy pequeño. Desde muy chico. Y mi actividad más, digamos, artística, más decidida, arranca cuando me invitan a conformar un grupo en Mercedes, un grupo de música para tocar en los bailes. El chamamé se tocaba en los bailes, no habían festivales ni mucho menos recitales, era la pista de baile, las reuniones familiares, fiestas de santos, todos esos eran los lugares donde uno podía tocar chamamé. Y a mí me invitan para integrar un grupo, Ruperto Alegre, me acuerdo, con Lacho Sena, y conformamos un trío, y allí empezó mi actividad, fue cuando yo tenía 15 años. Y así seguí, pero nunca pensé que me iba a dedicar en forma... Para mí era casi un hobby. Claro. Si bien ya formaba parte de un grupo, pero yo lo hacía como un divertimento. Hasta que finalmente, después de pasar el tiempo, cuando ya había terminado el secundario, me había ido a estudiar a La Plata, volví, y allí me encuentro con el padre Julián Cini cantando algunas cosas de aquella época. Estamos hablando de los años 70 en la Argentina. Para los que recuerdan la historia, eran años de mucha efervescencia ideológica, política, y se nos reclamaba a los jóvenes nuestra participación de distintas formas. Yo decidí que mi manera de participar era cantando las cosas que tenían que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, y así empecé la tarea de cantar primero con el padre Julián en un grupo que se llamaban Los Hijos del Payubre. Eso fue allá por los comienzos, en los años 70, y duró hasta el año 75, 76. Y en el 77 decidimos conformar con el gringo una nueva agrupación que se llamaron Los de Imaguaré. Justamente, ¿por qué le han puesto Los de Imaguaré? Bueno, porque en aquella época había también mucha discusión sobre el origen del chamamé. Y mucha gente decía que el chamamé era simplemente un derivado de la música paraguaya, que prácticamente no tenía historia. Y nosotros no estábamos convencidos de eso, pero no teníamos elementos como para rebatir esos argumentos. Y entonces nos decidimos a revisar un poco la historia. Empezamos a mirar la historia de nuestra región, nos encontramos con la historia, con la tarea que desarrollaron los jesuitas en las misiones, y allí nos enteramos que Yapeyú, por ejemplo, fue el centro musical más importante que hubo en la región en aquella época,
Bueno, todo esto nos fue llevando a la idea de que, la pucha, aquí hubo un movimiento muy fuerte en cuanto a la cultura se refiere. Después eso quedó todo olvidado. Cuando fueron expulsados los jesuitas, los pueblos fueron destruidos, pero digamos, la población, la población que quedó desparramada por toda la campaña, era una población que tenía una formación musical muy importante. Fueron 150 años de una enseñanza metódica en la música, en la danza, ¿cierto? Y eso, por supuesto que no se olvida del día para otro. Y así, con esos elementos, decimos nosotros, nuestra gente fue gestando su chamamé. Por lo tanto, nuestro chamamé tenía mucha historia. Tenía que ver con lo anterior, con el pasado. ¿Cómo se dice lo anterior en guaraní? Se dice Umaguaré. Entonces nosotros vinimos a rescatar ese pasado, a hablar de ese pasado, a hablar de los de Umaguaré. La verdad, un excelente nombre han elegido y hoy por hoy son un ícono, ya una marca registrada, podríamos decir, en la cultura correntina. Coincido plenamente y lo saco un ratito del campo de la música para hablar de el tránsito en la vía pública, en ruta también. Ustedes y vos seguramente tendrán muchos kilómetros encima de ir a muchas localidades y muchos lugares justamente a difundir el chamamé. Hoy por hoy, ¿cómo ve la conducción en general, ¿no? En la vía pública? ¿Considera que se ha tomado conciencia de por ahí un poco más del respeto por la vida, del uso del cinturón, o seguimos todavía un poco reacios? Mira, como siempre, ¿viste? Siempre falta un poco. Siempre falta un poco, pero creo que hemos crecido bastante, sobre todo en lo que hace al manejo, al respeto por los espacios para la gente que tiene que transitar, por el peatón, ¿cierto? Creo que hay una conciencia que se está desarrollando cada vez más. Insisto, falta, porque por allí somos un poco desordenados, y bueno, cada uno, ¿viste?, es como es, y eso se refleja en el andar, ¿cierto? Y en el manejo del vehículo, en el respeto o no de las señalizaciones, ¿cierto?, de la velocidad que hay que tener para recorrer ciertos espacios, y bueno, creo que todo esto, en la medida que se difunda y la medida que las autoridades vayan dando la importancia también a la difusión de todo esto, iremos creciendo, como todas las cosas en el ser humano. El ser humano necesita que se le abra la mente para que pueda entender un montón de cosas, y así seguramente nos vamos a beneficiar todos. En relación a la conducción y a los viajes, ¿cuánto desde el 1 al 10 está incluida la música en el viaje? No demasiado, no demasiado porque somos un grupo grande, y en un grupo grande siempre hay distintos gustos musicales. Entonces nosotros preferimos que cada uno, viste que ahora están los aparatitos, cada uno con su aparatito escuche la música que le interesa, claro. ¿Viste? Y no ponemos en el auto una música que sea única para todos, ¿viste? Salvo cuando a veces queremos escuchar algo. De repente por allí estamos con ganas de escuchar o la actuación de algún grupo amigo, o la actuación nuestra, cómo salió anoche, cómo estuvo el recital. Bueno, y ponemos un rato la música esa y bueno, y lo escuchamos todo. Pero generalmente cada uno escucha su música, y a veces cuando los muchachos vienen contentos, sacan la guitarra, sacan un instrumento y se ponen a tocar, y bueno, todo eso está la música, pero no como una forma así de permanente, sino cuando surge así espontáneamente. Julio, y también estábamos charlando fuera de cámara, están haciendo una nueva gira, ¿no? Comentanos cómo va eso, cuál es el nombre de esta nueva gira. Bueno, mira, lo Imaguaré permanentemente estamos, gracias a Dios, recorriendo el ámbito de lo que yo denomino la región chamamecera. Estas son las provincianías nuestras, las provincianías litorales, llamo yo, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, norte de Santa Fe, y bueno, hasta Buenos Aires. Yo a la gente le suelo decir desde la Asunción hasta el Rosario, y llegando a veces a Buenos Aires. Ese es el ámbito donde se mueve el chamamé, y nosotros por eso es que estamos permanentemente recorriendo. Ahora en estos próximos las próximas actuaciones, estos próximos meses, vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a Misiones, vamos a ir a Formosa, vamos a ir a Entre Ríos, vamos a estar acá en el interior de Corrientes. Bueno, así se desarrolla la tarea de los de Imaguaré, y así es que Sembrando Sueños le hemos puesto a nuestro recorrido actual, porque es lo que hacemos, sembrar esperanza, sembrar sueños para que entre todos lo vayamos haciendo posible. Y bueno, ha sido realmente una entrevista enriquecedora. Pasamos desde los comienzos allá de
Julio muy pequeño, a los 9, 10 años, hemos recorrido toda la trayectoria de los Imaguaré, también sus inicios hasta hoy en día. Hemos hablado del Festival de Chamamé, también no dejamos de lado, por supuesto, el hecho de la conducción responsable y de cómo ve Julio el tránsito hoy en día en ruta y también en la ciudad. Así que para cerrar, como siempre y como te lo deben pedir muchos para Periódico del Automotor La Guía TV en este caso, vamos a cerrar con un recitado, lo que vos quieras o lo que se te ocurra o alguno que saques de tu repertorio habitual. Bueno, esto de andar por andar andando nunca ha sido mi verdad. Yo ando buscando una estrella para ayudarme a alumbrar. Decía, ¿cómo es? Don Machado, el poeta español: caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Creo que la vida es un camino largo donde tenemos lugares de parada, lugares de aceleramiento, lugares de apaciguamiento, pero siempre estamos en movimiento y creo que es lo importante. Y creo que el amor es digamos, hablando de vehículos, ¿no es cierto?, sería como el combustible que hace que el auto se mueva, ¿eh? Si no hay amor, ese auto se queda en la ruta. Excelente, realmente excelente. Hemos tenido el honor de estar con Julio Cáceres en otra nueva sección de Celebridades al Volante, en este caso un ícono del chamamé, no solo a nivel local, sino también nacional, y ha llegado a distintas partes del país, así que vamos a ponerle el rótulo de internacional también. Muchísimas gracias, Julio. No, gracias a vos, a ustedes. Bueno, felicitaciones por esta inquietud de llevar, desde este ámbito, ¿no es cierto?, el conocimiento también de nuestra cultura, que es tan importante, insisto, en este tiempo cuando estamos hablando de integración en distintos ámbitos. Entonces, la cultura es el elemento que hace que nosotros tengamos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier movimiento de cambio que se pueda realizar en nuestro tiempo. Hemos tenido una enriquecedora entrevista con Julio Cáceres, nada más y nada menos, un ícono de la música chamamecera, por supuesto, referente de los de Imaguaré. Así que agradecemos por parte de Periódico del Automotor La Guía TV, por supuesto, tu predisposición ante todo y tu buena voluntad. Esperemos que te haya gustado esta entrevista. Para nosotros realmente ha sido muy, pero muy importante. Bueno, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad de comunicarme siempre con la gente y bueno, ha sido realmente un viaje hermoso, un vehículo confortable, una cosa que te permite disfrutar del momento, sobre todo con una compañía como la que me tocó. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Por supuesto que esto no sería posible sin la ayuda y el trabajo en conjunto de Concesionaria Horizonte. Por supuesto hablamos de los vehículos Lifan. Y es por eso que estamos con Roberto, que viene por parte de esta concesionaria para entregarle un presente a Julio y unas palabras también. Bueno, Julio, personalmente soy un admirador de usted, de su conjunto, lo de Imaguaré, así que para mí es un honor tenerlo con nosotros a través del IFAN, de la mano del IFAN y de nuestro concesionario Horizonte, y a través de ello hacerle un pequeño presente en forma de agradecimiento por su visita en esta fecha que sabemos que están un poquito convocados, ¿no?, por el tema del festival, entre otras cosas. Desde ya, muchísimas gracias, don Julio, por su colaboración y bueno, cuando usted guste lo esperamos por la agencia, Avenida Independencia 3561 de Corrientes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que esto, como decía una tía mía, se convierta en buena sangre. Felicidades para todos y aprovecho que tengo en la mano esto para desear a todos un feliz año, que es el que estamos iniciando.